Ingeniero Marco Meloni, presidente de la Fundación Proteger. Buenas tardes. Primero, quería agradecer la presencia de todos ustedes, los de siempre, los colegas, pero especialmente quería agradecer a alguien que faltó el año pasado dentro del sector, que eran los tejedores, nuestros tejedores que hoy se hicieron presentes. Tuvimos que hablar un poquito, pero colaboraron siempre, pero la colaboración se necesita muchas veces con la presencia física. Gracias. Y también a la gente que viene siempre, que le gusta, del eslabón, la gente de la UIA, gracias a la UIA por prestarnos a Diego para la próxima mesa. Nuevos invitados, orgulloso estoy que hayan venido, como Pablo Reale de la UIPA, Aladino Benassi de la CEPBA, los muchachos de la Cejera, Mosqueto, Ariel, los muchachos de la CGE, todos, vinieron en gran cantidad, Doniquian de la Cámara del Cuero, y esto tiene un significado. Yo personalmente hablé para que estén, porque quiero hablar no del sector, sino de toda la industria. Y es un honor también que esté Sergio W. Wojciechsen, su secretario de Industria, para resumirlo, de la provincia de Buenos Aires, que tanto nos ayudan en la región. Quisiera hacer lo más sintético posible, lo cual es difícil, pero quiero hablar de lo que se habló. Quiero hablar de tres ejes, de tres columnas que en una mesa con los otros dos presidentes, cuando el público no estaba, dijimos que teníamos que repetir. Y eran las columnas fundacionales de la Fundación Proteger, justamente, que es el empleo, trabajo, los empresarios y el Estado. Hablemos del trabajo, y si buscamos un común denominador, observamos que todas las mesas, de alguna manera, se refieren al trabajo y empleo. Y justamente la clave está en la capacidad de dar trabajo en la cantidad y la calidad necesaria que necesita cada nación. Me podrían hablar de cualquier otra variable, pero ninguna va a reflejar de mejor manera el bienestar general de las mayorías. Seamos claros, y lo repito, es el trabajo en cantidad y calidad y todo lo que ello implica. Hoy, que el mundo está atravesando el 6º año de la segunda peor crisis económica de la historia moderna, las naciones que por su desarrollo tienen trabajo en cantidad y calidad y lo supieron resguardar, son los países que están sorteando de mejor manera esta crisis. Tenemos que entender que esta globalización generada en los 80s, aprobada en el Consenso de Washington, dejando los mercados a la buena de Dios, desbalancearon el mercado laboral mundial en todos sus aspectos. Y nuestro sector es un gran dador de mano de obra, y por eso los países más pobres y densamente poblados son los protagonistas nefastos
del trabajo en pésimas condiciones, que destruyen todas las mejoras sociales que supimos obtener, países de Occidente especialmente. De ahí también que se generan flagelos en otra parte del mundo. Acá, por ejemplo, los talleres ilegales. Y quería mencionar, hace poco hubo un foro de ética empresaria internacional. El doctor Bernardo Klicksberg aportó datos interesantes que nos incumben. En Bangladesh, que es el segundo exportador mundial de confecciones textiles, la remuneración es de $37 mensuales con jornadas infinitas. Si comparamos el costo de hora final de ellos con nosotros, es apenas 75 veces menor. 75 veces menor. A los trabajadores se les prohíbe formar sindicatos, mueren en derrumbes de edificaciones paupérrimas, hay discriminación de todo tipo, ningún respeto al medio ambiente, en definitiva, a la vida humana, esquema que se repite en varios países, competidores, o que quieren que sean competidores. Eso de competir es muy particular, ¿no? Porque los países de la revolución industrial, los que generan moda, a los cuales le compramos las máquinas más modernas que se hacen hoy en día, estamos hablando de Norteamérica, Europa Occidental, los países que dan clases en productividad, en aprovechamiento laboral, esos países quedaron afuera. Con esos podemos competir. El problema es con quién competir y de qué manera competimos. Ustedes me dirán, imposible, no se puede, las manufacturas industriales, influye la mano de obra. Sí, es cierto. Es cierto, pero la historia es la historia. Piensen en la era de los esclavos. Se tomaban de África, los cuales se los sacaba de su continente, se los llevaba a los campos algodoneros de corporaciones norteamericanas o multinacionales, a las plantaciones de las mismas corporaciones de Centroamérica, a los cafetales brasileños de las mismas corporaciones, o a las minas de Perú. Pero por suerte la esclavitud se abolió, pero le encontraron la vuelta. Ahora no se mueven más las personas, se mueven las fábricas de esas mismas empresas, donde a los países que permiten la esclavitud sistemáticamente. Y acá es importante aclarar esto. Nosotros tenemos los talleres ilegales en Argentina. Ellos no tienen talleres ilegales. Son talleres esclavos legales. Por eso todos los talleres son talleres esclavos. Acá tenemos un gran porcentaje en un eslabón de la cadena donde los talleres son ilegales y hay leyes que lo penan y cada vez más duras. La competencia se da en igualdad de condiciones, no donde hay trabajadores que ganan una miseria, y que acá nombro al experto Premio Nobel de Economía Social, Amartya Sen. En un trabajo que hizo en el 2013, detalló que hay más de 4.000 millones de personas en el mundo con ingresos menores a los $100 mensuales. Si al menos pensemos estuviesen ganando el peor sueldo de la región, $280, $300, tendríamos un consumo adicional mensual de más de 800.000 millones de dólares, mensuales, repito. Incorporaríamos a la economía personas que gastan todo lo que ganan. El dinero iría a nuevos bolsillos y no se acumularía riqueza en aquellos no que están llenos, sino los que están repletos. Se animaría de esta manera más la economía mundial. Ahora yo me pregunto, ¿quién tiene que hacer los grandes cambios? ¿Quién es el más pecador? Aquel que da un trabajo pésimamente remunerado, miserable, que no da derecho a vacacionar, que no le da un aporte jubilatorio,
que no da un aguinaldo, obra social, que no resguarda la edad del trabajador explotado, subyugado, que se juega la vida tratando de escapar de ese sometimiento en las fronteras áridas del sur de Norteamérica o hundiéndose en botes en el mar Mediterráneo. Muchos dicen, pero ganan $100, que con eso le alcanza a ellos. No se escaparían, no se morirían. No dejarían a los hijos como hacen y después, si pueden, de 20 años los van a buscar o vuelven ellos. Si queremos más libertades, deben ser parejas para todos y en todo sentido. No puede ser que este modelo de explotación humana tolere como un mercado de oferta y demanda de personas, como cuando se ponían a remate los esclavos hace 200 años, y nos traccione a países como el nuestro a hacer lo mismo, como sucede en la Prato de Italia, donde hay 60.000 chinos ilegales trabajando en negro, en Italia. Y donde están nuestros talleres ilegales, se generan de la misma manera esclavizadores. Y no se puede competir, que no me vendan ese caramelo no lo vamos a comer más. Se puede competir con los países que tienen y que dan derechos, los mismos derechos que nosotros. El que tiene que cambiar, los que tienen que hacer grandes cambios son ellos. Y vuelvo a la idea pecadora. El que trata de administrar su comercio exterior para resguardar su trabajo y por ende su mercado interno, ese es el gran pecador. Para la OMC es más importante esto, dar libertad a un container de mercadería antes que dar la libertad a un movimiento de personas. Aquí encontramos un nuevo término, libertades convenientes. Libertad al tacho lleno de zapatos, ropa o lo que sea, y que no se le escapen las personas, por favor, que esclavizan para producir por céntimos. La generación de empleo de buena calidad es entonces sin duda uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo. Y tenemos que entender en definitiva que el trabajo pleno, bien remunerado, beneficia a todos, o por lo menos a la gran mayoría. Nos da mercado interno, nos da la posibilidad de profundizar la inversión, nos da la igualdad de oportunidades y daría al mundo en general un extra consumo donde todos podríamos trabajar mejor. Pensemos en cada uno de nosotros qué nos pasó estos últimos 20 años, en particular los que participamos de nuestra fundación. De alguna manera vimos cómo salimos de la pesadilla de los 90 y pasamos a un sueño y a la esperanza de dejar atrás para siempre esos malos momentos. Tal es así que hoy, al cumplir 10 años, el speech de esta protestil es: cumplimos 10 años, cumplimos con más inversión, más empleo y más producción. Vamos a ver, son palabras. Inversión, 10 años, más de 2.400 millones de dólares. Empleo, en 10 años, más de 250.000, significa más del doble de lo que existía. Producción, en estos últimos 10 años, creció más del 160%. No hay duda que cumplimos. La pregunta, ¿lo podríamos haber hecho en el 90? No. ¿Por qué? Primero, el acierto de esta fundación está en lograr ensolayar los intereses propios por el interés de la mayoría de la cadena. Y esto principalmente se dio por la conjunción de empresarios y trabajadores. Pero estuvo el Estado, estuvieron las políticas del Estado. Sin esas políticas del Estado presente no se podría haber llegado. Y a los empresarios, yo les dije 3 ejes: trabajo, empresarios y Estado. No somos unos fenómenos, no tuvimos suerte. Por eso la importancia de tener un Estado fuerte y solidario, un Estado al cual se le pueda exigir soluciones justas, equilibradas, efectivas, que contemplen a la mayoría. Y esto no es un juicio de valor, sino una pretensión que tenemos que tener clara para los que están, para los que sigan o para los que quieran venir. Señores, no hay que confundir a la gente. El camino del desarrollo industrial
es con inversión y con sustitución de importaciones, con desarrollo social, producto del trabajo digno. Estas fueron, son y serán nuestras metas. Hacer que tengamos otra década exitosa depende también de nosotros, los empresarios. Nuestra industria no tiene ciclos, tiene horizontes para crecer. El contexto actual nos involucra y nos corresponde. Para ello debemos ocupar un lugar no solo estratégico, sino responsable, ya que la certidumbre de los próximos años la construimos entre todos. Hemos salido de la crisis del 2002 que vio nacer a esta fundación. Lejos estamos de esa situación crítica y hoy las necesidades son otras. La senda del crecimiento nos plantea otros desafíos superadores que vale la pena mencionar. Vuelvo a la idea: trabajo, empresarios y Estado. Es vital, es clave la administración de comercio exterior mientras en el mundo existan estas distorsiones, las mencionadas y muchas otras que hay. Es cierto que la administración de comercio, que es necesaria y vital, tiene que ser priorizando todo lo que implique el desarrollo y las necesidades básicas de las industrias, como dijo Ariel Yale, para seguir creciendo y seguir sustituyendo. Pero es nuestra responsabilidad interactuar. El Estado tiene tanto recursos humanos como materiales finitos. Entonces, es muy importante, especialmente aquellas empresas que no tienen la capacidad de ser oídas, y me refiero a las pymes, a las pequeñas especialmente, de participar, de estar en las fundaciones, en las agrupaciones, en las confederaciones que sean necesarias para defender ese equilibrio de la balanza necesaria para que sigan creciendo y para que sigan sustituyendo las importaciones. La participación del Estado de la manera equilibrada, con la ayuda de los protagonistas que somos nosotros los empresarios. Segundo, mejorar las rentabilidades, las cuales disminuyeron en los últimos tiempos. Se ha explicado el tema logístico, pero quiero aclarar una cosa. Tenemos muchas maneras de mejorarlas. Nunca, jamás a costa de la variable salarial. Son los que nos han salvado en esta crisis mundial, el mercado interno. Aquí tenemos que hacerlo tanto trabajadores, Estado y empresarios nuevamente. Buscar una productividad vía el operario, más capacitación, pero también con inversión productiva para que nos dé mucho más plafón. Señores, hay todavía 1.600 millones de dólares para sustituir. Y además el Estado facilitar, ayudar a la generación de los nuevos trabajos en los eslabones complicados, como ya se mencionó, de la confección. Atado a esto, también agrego profundizar las políticas de desarrollo tecnológico, productivo, con los créditos que correspondan. Ayudar a las exportaciones para rebalancear con valor agregado, con ese diseño, esa marcha en más, esa ventaja comparativa, eso que tenemos en el ADN que en la región capaz está en un grado más abajo, aprovechar eso, agregar valor pero facilitar esas exportaciones. De vuelta estamos repasando trabajo, empleo, empresarios y Estado. Facilitar el ingreso de bienes de capital usados, especialmente en los no producidos. Es acertado controlar a los inescrupulosos que traían chatarra a precios de oro, es cierto. Pero sabemos que el decreto 2646, que puede ser efectivo, podría ser al mismo tiempo rápido y ágil, hoy no lo es, para aprovechar las grandes ocasiones
que están surgiendo del ocaso industrial del viejo continente. Por último, y no por eso menos importante, todo lo contrario, lucha directa, frontal a los talleres de trabajo ilegal. Y hay muchos proyectos, algunos de ellos muy buenos, de parte de las fundaciones, de las cámaras que hemos trabajado, como los parques de integración de procesos superproductivos. Proponemos nacionalizar y luego internacionalizar el debate y las soluciones. En definitiva, tenemos que ser un sector cada vez más responsable. También seguiremos asumiendo el rol que nos toque asumir y parte de nuestra responsabilidad es invertir en mejorar las condiciones y la calidad de trabajo y exigir al Estado aquello que corresponda. Como verán, nos queda mucho por hacer. Así como esta fundación nació al calor de la crisis, estuvo presente en estos 10 años y seguiremos presentes en el futuro para defender al sector. Por eso, quiero dar un mensaje para todos los que estamos en la actividad industrial, al sector gremial y a todos los gobernantes que estuvieron, están y que quieran venir, sin importar el color político. No resignaremos el terreno ganado por nuestra industria y nuestros trabajadores. No nos tomarán más distraídos, no nos cementarán, no nos engañarán como pasó en el 90. Y esto no es una amenaza, es algo más concreto. Es una realidad que estamos gestando no solo en nuestra industria textil, sino con todas las actividades industriales que se puedan ver afectadas. No es común que hoy hay muchos de ellos presentes acá. Ya estamos trabajando juntos, unidos, listos para actuar, como sea, donde sea y con quien sea, empresarios y trabajadores. Por último, a todos los que integran nuestro sector, los que participan y los que están todos los días, aquellos que participaron y también aquellos que están mirando lo que pasa de una manera pasiva, a todos. Si luchamos juntos, bienvenidos. Si luchan aparte, se los agradecemos. Si no quieren luchar, los respetamos. Si nos critican, los comprendemos. Si intentan detener nuestra lucha, pierden el tiempo, porque no nos vamos a rendir. Gracias. Licenciada Marina Dal Poyetto, economista jefe del estudio Bain y Asociados. Licenciado Pedro Brigger, periodista y analista de política internacional. Licenciado Diego Coats, jefe de Economía, Unión Industrial Argentina. Modera esta mesa Marcelo Slotoviazda, periodista y economista argentino. Bueno, muy buenos días. Imagino que hasta ahora habrá algo de hambre, así que trataremos de respetar el tiempo estipulado. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la gente de Proteger por haberme convocado nuevamente a moderar una mesa en las jornadas de Proteger. Además, muy sinceras felicitaciones por estos 10 años. Y cuando me convocaron fui al archivo porque no es la primera vez que me convocaron. Me habían convocado en 2006, entonces por curiosidad fui a ver qué pasaba en las jornadas de Proteger de 2006. Y con lo primero que me encuentro es que era una jornada temática centrada en inversiones. En 2006 el país estaba invirtiendo mucho porque necesitaba producir más para abastecer una demanda creciente de un modelo que había recuperado el país y que estaba funcionando con un tipo de cambio alto. Ahora escuché casualmente que hay empresarios invirtiendo, en algunos casos, para aprovechar el tipo de cambio bajo. Entonces, a partir de ahí empecé a buscar algunos contrastes. En el 2006, el INDEC era un instituto que todos los meses, varias veces,
daba muy buenas noticias al gobierno, de crecimiento, de reducción de la pobreza, de reducción del desempleo y de varias otras variables. Y ahora el INDEC, que es uno de los organismos, una de las áreas más cuestionadas de la gestión oficial. En el 2006 se venía de cancelar en efectivo toda la deuda con el Fondo Monetario y ahora quienes circulamos por despachos oficiales escuchamos como una de las ideas en desarrollo el normalizar las relaciones incluso con el Fondo Monetario Internacional hasta llegar a pensar en volver a aceptar una misión que venga a cumplir con el famoso artículo 4 del convenio. En el 2006, algunos, entre quienes me incluía, hablábamos y escribíamos sobre la superación de la restricción externa, incluso con ilusiones de que esa restricción externa que tanto había limitado el crecimiento de Argentina, cada vez que Argentina crecía, se alejara mucho, y hoy estamos sufriendo otra vez la restricción externa y la escasez de dólares. Bueno, de 2006 a ahora ha pasado mucha agua bajo el puente. Estoy absolutamente seguro que todos ustedes están muy ansiosos y a la expectativa luego de la reaparición de Cristina la semana que viene. Habrá novedades, desdoblamiento cambiario, encarecimiento del turismo, alguna otra medida con importaciones suntuarias, aceleración del ritmo de evaluación, cambios en el gabinete, protecciones especiales, tipo de cambio diferencial. Bueno, para calmar o tal vez para acentuar la ansiedad, tenemos aquí a Marina, a Diego y a Pedro Brigger. Convinimos con ellos que en 5 minutos Marina y Diego hagan un diagnóstico y planteen cuáles son los desafíos que enfrenta la economía y que enfrenta el gobierno, y Pedro que en los primeros 5 minutos, antes que demos paso a algunas preguntas que tengo preparadas y que seguramente surgirán de las exposiciones, nos plantee en qué mundo ustedes están teniendo estas ansiedades y el gobierno está pensando en qué definiciones tomar. No hace falta que les explique a ustedes la importancia que tiene el futuro en Brasil o el futuro en China, el futuro de la región y del mundo en general. Así que, bueno, comenzando con Marina, ¿les vas a calmar la ansiedad o acentuárselas? Vamos a ver. Bueno, gracias por la invitación. A ver, parados a hoy y con un escenario de 2 años por delante, la economía argentina enfrenta un gran problema, que es la escasez de divisas y cómo el gobierno maneja esa escasez en esta transición que es bastante larga. Para empezar, voy a hacer 2 comentarios sobre el mundo. El primero es, cuando uno miraba hacia afuera, digamos, uno lo que veía era un mundo que tenía 2 equilibrios, uno muy malo y otro muy bueno. El malo tiene que ver con un comercio global que crece a una tasa del menos del 2%, que es 1/3 del crecimiento tendencial que tenía la economía hasta la crisis de subprime. El equilibrio bueno era la contracara de eso y tenía que ver con la enorme liquidez global volcada a la economía para sortear esa crisis, y esa enorme liquidez generaba un mundo de tasas de interés muy bajas, y la contracara de las tasas de interés muy bajas eran un dólar débil, con monedas de los países vecinos fuertes, precios de commodities muy altos y tasas costo de fondeo para las economías muy, muy bajos. Bueno, este segundo equilibrio, que era el bueno, es lo que empieza desde muy abajo a mutar. La tasa, si bien la política en Estados Unidos asegura que las tasas de interés se van a mantener en cero, digamos, hasta que la economía arranque, el mercado de alguna forma empieza a reaccionar frente a eso y la tasa de 10 años, que es la que define el costo de fondeo, empieza a subir. Ya subió cerca de 100 puntos básicos de la zona de 1,60 a la zona de entre 2,60 y 3, y la perspectiva es que eso continúe subiendo. Frente a eso, digamos, Argentina enfrenta 2 años por delante con precios de commodities que
en el mejor escenario van a ser parecidos a los actuales. Ya los precios de la soja para el próximo año hablan de una soja de 4,60, 20 dólares por debajo del precio actual. Y si bien la suba en la tasa de interés genera un aumento en la tasa de interés que pagan las economías vecinas, se da una paradoja particular, que es que en el caso de Argentina eso funcionó al revés. De alguna forma, algunas noticias respecto a que la situación de los holdouts afuera y la expectativa de cambio político generada en las últimas elecciones, bueno, generaron un apetito por los activos de riesgo argentino que generaron una caída muy fuerte en la tasa de interés de los bonos argentinos. Hoy un bono como el Boden 15 rinde cerca de 9, rendía 14. Este es el mundo que estamos viendo, o sea, un mundo que en todo caso no va a ayudar, y frente a ese mundo Argentina tiene este problema de escasez, que en realidad la escasez es la contracara de la distorsión de precios relativos que hay en la economía, que tiene que ver con el atraso cambiario y el atraso tarifario y la tasa de interés. Esta distorsión de precios relativos, de alguna forma, lo que hizo es que los argentinos no quieran tener pesos en el bolsillo. Y la decisión de los argentinos de tratar de salir del peso, bueno, generó la corrida contra el Banco Central, que el gobierno a fines del 2011 intentó sortear con el cepo cambiario, y a 2 años del cepo cambiario, la Argentina enfrenta nuevas restricciones de divisas. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente pasó que se fueron buscando nuevos mecanismos para acceder al Banco Central. Aumenta la demanda de dólares del Banco Central y al mismo tiempo de alguna forma se retasea la oferta. Se llegó a las elecciones, se pasaron las elecciones, 2 años por delante, el Banco Central tiene dentro de sus reservas 33.000 millones de dólares en reservas dentro del Banco Central, tiene vencimientos de deuda en los próximos 2 años por 17.000 millones de dólares, la mitad del stock actual de reservas, y en un contexto de cierre al crédito externo, bueno, la transición es bastante escueta. Frente a esto, lo que vimos es a un gobierno que va por 2 caminos. Por un lado, está intentando, de alguna forma, modificar la restricción externa. Ya lo decía Marcelo recién, en el 2006 se pagó al fondo y ahora se está viendo cómo se vuelve a renovar la relación con organismos internacionales de crédito para tomar deuda. Hay otros mecanismos, entre otros el BADE, swaps con China, digo, no voy a enumerar porque no tengo tiempo. Una es tratar de conseguir dólares por la cuenta capital. La segunda es, bueno, tratar de suturar de nuevo los agujeros que genera el propio cepo en términos de reservas. Quisieron que el Banco Central en el último mes, antes de las elecciones, tenga que vender cerca de 2.000 millones de dólares para sostener el ritmo de devaluación en la zona del 27% anualizado. Ahora bien, las correcciones de precios relativos tienen costos. Tienen costos que tienen que ver básicamente con bajar el nivel de actividad o acelerar la tasa de inflación, o una combinación de ambas. Y lo que la política está intentando hacer es limitar esos costos y tratar de transitar haciendo que el ajuste sea gradual. Bueno, en esa transición, digamos, la sintonía fina en el manejo de la política es lo que va a determinar que la transición sea ordenada o no. La principal ventaja de Argentina es que los niveles de deuda que maneja son bajos, consecuencia del desendeudamiento de los últimos años, y la capacidad para en algún momento ayudar con deuda a recomponer el balance del Banco Central está a la orden del día. Diego. Bueno, buenas tardes. La verdad, para mí, nuevamente, estar acá es un placer, entre amigos. A mí me toca trabajar todo el tiempo con industriales, así que es un doble placer participar en este evento. Ahora, la verdad que yo creo que los economistas estamos sobrevalorados, pero explicar los desafíos actuales en 5 minutos es casi una misión imposible. Así que mi idea es plantearles 2 o 3 elementos para poder discernir un poco y debatir acerca de la coyuntura. Yo me voy a utilizar en 2 gráficos, no sé si está la presentación, para comentar un poco lo que estamos viendo en materia productiva en la coyuntura reciente. No me voy a detener a hablar todas las cuestiones de crecimiento de la actividad, toda la parte positiva que ustedes las conocen muy bien y las han comentado en materia de inversión, sino centrarme un poco en los desafíos de una mirada más bien industrial, ¿no? Y para eso, por ahí lo que primero tenemos que entender, hoy durante toda la mañana se discutió y la Fundación lo plantea permanentemente, es que la industria, que genera valor agregado, empleo y desarrollo territorial y local, tiene una particularidad.
La particularidad de la industria con relación a otros sectores es que compite fuertemente en los mercados internacionales. Hoy es una industria exportadora, mismo este sector tiene moda que vende al mundo, es decir, tiene que competir en el mundo y, como bien decía Marina, competir en mercados que son poco dinámicos y donde los precios por lo general bajan, y después compite internamente, hay una fuerte competencia, no solo con nuestros vecinos, sino en este sector con la competencia desleal que no solamente viene de China, una cuestión de trabajo esclavo y todos los dumping que hay, sino también de economías que están teniendo recesiones, que es el caso de Europa y demás. Entonces, en el mercado interno, más allá de la administración del comercio, que puede servir como aspirina para amortiguar algunos efectos negativos, es un sector que compite. Y no compite como otros sectores por ventajas relativas, por tener precios internacionales elevados, como puede ser la minería, la soja, o por tener tierras muy fértiles desde el punto de vista geográfico que nos ha dado la naturaleza, sino que compite por conocimiento, por valor agregado, por gestión empresarial y trabajo por parte del sector asalariado. Entonces, ahí es donde entra la problemática de los precios relativos, digo. Cuando aumentan los costos internos derivados de la problemática de la inflación que comentaba Marina, a la hora de trasladar, cuando el empresario industrial quiere trasladar al precio, no puede. Sacando algunas cuestiones, no puede hacerlo. ¿Y qué es lo que ajusta? Que es lo que se ha visto en los últimos años, los márgenes unitarios. Nosotros hicimos en la UI hace poco un trabajo para explicar esto, y justamente lo que nos da la línea roja es el incremento de costos, todos los costos, no solamente el salarial, el costo logístico, el costo energético, el costo de la materia prima, el costo de los bienes importados, y nos da más o menos que los costos industriales, a nivel promedio, esto varía según sector, están creciendo en torno al 22-23%. Y si uno se da vuelta y ve los precios promedio de salida de fábrica al mercado interno, y también al mercado externo, que es todavía mucho más difícil trasladar a precios porque ahí no hay administración del comercio que resguarde el mercado, están creciendo en torno al 14-13% en línea con un incremento en los costos en dólares, no del salario, sino en general de los costos. Cuando ocurre esto sistemáticamente, fíjense que la línea roja, sacando el 2009, que fue el año de crisis, está siempre por encima de la línea verde, lo que está cayendo es el margen unitario. Entonces, lo que hicimos, bueno, veamos qué está pasando con el margen unitario para salir de este mito que el empresario está permanentemente aumentando los precios más que la inflación y generando inflación. Pues lo que ocurre en la industria, no en otros sectores de la economía, porque finalmente no puede tener ningún problema con el servicio o el comercio, el comerciante no compite, entonces aumentan los costos salariales, de alquiler y demás, puede trasladar a precios porque no está compitiendo con nadie. En el sector industrial hay que ajustar. Y la línea más azul, que es la que ven abajo, son los márgenes unitarios. Como desde hace 4 o 5 años los márgenes unitarios están cayendo fuertemente, pero como siempre, hay una forma de evitar que los márgenes unitarios generen un ajuste en el empleo y en la inversión, vender más. Entonces, la solución que ha tenido la industria, creo que hoy se ha explicado muy bien lo que ocurrió en el sector textil, es, bueno, en la medida que el mercado tira mucho, el interno y en parte el externo, se invierte, la inversión hoy por el tipo de cambio está, y también por algunas líneas de crédito está relativamente subsidiada, entonces maximizamos lo que más se pueda la productividad de forma de estos costos unitarios que están cayendo, en el agregado lo solucionamos. Por eso un riesgo, y acá me sumo a lo que decía Marina, es que ajuste la actividad o que crezca menos la actividad no afecta a todos por igual. Afecta más al sector que más invierte y que más necesita del mercado para compensar márgenes unitarios, que es el industrial. Ni hablar también del que exporta. Y ahí está el gran dilema de la política económica en los próximos años. Digo, si vamos a tener un mercado un poco más flácido, ¿cuál es el elemento que compensa la caída de márgenes unitarios? Está muy bien poder aprovechar líneas de créditos nuevas que ha dado el gobierno con un tipo de cambio relativamente bajo y con administración del comercio que resguarde el mercado, como decían ustedes aquí, bien hecha, con un horizonte de planeamiento, poder modernizar y tener fábricas más competitivas. Pero las fábricas valen en la medida que haya mercado. Si yo no puedo venderle los productos que yo hago, esa máquina automáticamente pierde valor, que es lo que se ve en España hoy o en parte de Estados Unidos, en algunos segmentos que las máquinas están a precio de remate. Entonces ahí empiezan los dilemas de la política económica y resolver esto es complejo. Sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad que tiene este país a nivel productivo, incluso hacia dentro de las propias cadenas productivas. Cada segmento tiene lógicas diferentes. Entonces, se le reclama a la macro y sobre todo a la política micro, ya no hablo de política industrial, trenes y demás, que es bastante más complejo, sino a políticas específicas para fomentar la formalización, para poder mejorar y bajar algunos costos sin afectar el salario y demás, requiere una ingeniería, una macro y una micro, mucho más complicada y
una discusión entre los cuadros técnicos que nos dedicamos a la industria, con los empresarios y también el gobierno, como se decía antes, que pueda solucionar estos temas minimizando los costos. Y en la medida que no se ataquen los problemas, obviamente la coyuntura se va a complicar y los costos van a ser más altos. Me imagino que siguen con la misma ansiedad que tenían, pero después vienen preguntas. Pero ahora la primera introducción, Pedro, ¿en qué mundo suceden estos dilemas? Difícil respuesta. ¿Qué mundo vivimos? Bueno, primero, por supuesto, muchas gracias por la invitación y, sin lugar a dudas, en pocos minutos es difícil tratar de explicar en qué mundo vivimos y además, mientras escuchaba las intervenciones anteriores, me preguntaba cómo tratar de responder no solamente a esta pregunta en qué mundo vivimos, sino qué nos está pasando a nivel de la integración regional. Yo había pensado cuando me invitaron aquí a hablar un poco sobre lo que significaba la globalización, la ambigüedad del término globalización, que todos hemos aprendido a utilizar en diferentes contextos, que seguramente la mayoría ni siquiera sabe de cuándo se comenzó a utilizar, pero que se convirtió en una especie de mantra y una especie de comodín para explicar todo. China, globalización. Tecnología, globalización. Todo pasó a ser la globalización, sin tomar en cuenta que en realidad la primera referencia seria al término de globalización está asociada a un artículo que apareció en la Harvard Business Review a principios de la década del 80, más específicamente en 1983, donde se planteaba la globalización de los mercados. Esto quiere decir que el eje central del pensamiento respecto de la globalización, más allá de lo que cada uno de nosotros pueda interpretar, tenía que ver con el campo económico, que por supuesto se trasladó a lo político para explicar prácticamente todo, ¿no? La globalización aparece como respuesta a los problemas, cómo integrarnos en el mundo, cómo no quedar fuera de determinados procesos. Y por supuesto que en la década del 90, cuando mucho se insistió en el término globalización, en la región también apareció con mucha fuerza aquello que fue conocido como el Consenso de Washington. Solamente para recordar algunos de los postulados del Consenso de Washington, se planteaba la eliminación de todas las barreras del comercio, eliminación de subsidios, de las regulaciones a los productos, todo lo público era ineficiente, el Estado es intrínsecamente perverso, la única manera de que las empresas servicios funcionen era privatizándolas, la necesidad de achicar el Estado, la necesidad de bajar el gasto público, el gasto de la política parecía como desmesurado siempre, flexibilizar y modernizar los mercados laborales, reducir los costos sociales, entre muchos otros postulados que todos hemos escuchado casi hasta el hartazgo. Pero había algo que no aparecía en los postulados del Consenso de Washington, que no aparecía tampoco en el concepto de globalización y que no puedo dar una respuesta a la pregunta que planteó Marcelo respecto a lo que está pasando en el mundo, sí pensaba frente a ustedes resaltar un eje que decía no aparece ni en la globalización ni en el llamado Consenso de Washington, que es la palabra integración. Una palabra que reaparece en este último tiempo en nuestra región, América Latina y el Caribe, porque empezamos a ver procesos de integración que no necesariamente están marcados por el fenómeno de la globalización. Esto quiere decir que se empieza a mirar la región en la cual nosotros estamos de una manera diferente. Yo recuerdo hace 20 años, poco más de 20 años, que publiqué un artículo en la revista Panorama, en esa segunda vuelta que tuvo, dirigida en su momento por Enrique Sebach, por Néstor Sibona, que se llamaba Panorama de Economía y Negocios, muy inserto en este marco de la globalización. Algunos de ustedes seguramente la recordarán. Y escribí un artículo sobre la posibilidad de negocios en China. Y en ese momento, claro, aparecía China como una especie de salvación, a pesar de que la mayoría de los que miraban hacia China no se daban cuenta que no se podía enviar a China solamente un cargamento de
50 toneladas de latas de arveja, sino que había que mandar 5 millones de toneladas de lata de arveja, para tomar un ejemplo cualquiera, y que prácticamente nadie podía responder a esto porque la capacidad productiva argentina prácticamente no le permitía a nadie entrar en ese mercado. Pero estaba el pensamiento de cómo entrar en esos mercados, donde otra vez la palabra integración no formaba parte de este concepto. Pero la palabra integración que nosotros venimos incorporando en este último tiempo, yo creo que viene de la mano con otro fenómeno, que aunque parezca paradójico, existe, que es la falta de información. Digo que parece paradójico porque nosotros hoy tenemos tecnología que permite que todos accedamos, o gran parte del planeta acceda a Internet. Cuando me refiero a todos, Pedro, me imagino... te tengo que apurar un poquito. ¿Cómo? Te tengo que apurar un poquito. ¿Me tenés que? Apurar un poquito. Sí, no, ningún problema. Me imagino que cuando planteo el tema de Internet, una computadora en este ámbito, estamos hablando de un ámbito donde prácticamente todos tienen acceso a Internet y revisan Internet todos los días, y sin embargo saben muy poco de lo que está pasando en nuestra región. Esto es América Latina y el Caribe. ¿Por qué pienso que es importante para los que están acá presentes? Porque si no saben lo que pasa en Paraguay, si no saben lo que pasa en Jamaica, si no saben lo que está pasando ahora en El Salvador, no pueden ver a Jamaica, Paraguay y El Salvador como parte del horizonte de negocios que ustedes pueden tener, más allá de la gran mirada que pueda haber respecto de China o algunos otros centros comerciales o el Pacífico. Yo le comentaba a Marcelo, y con esto cierro, antes de intervenir acá, que yo acabo de crear un portal de noticias que se llama Noticias de América Latina y el Caribe, donde justamente la idea es suplir esta falta, que ustedes puedan saber qué está pasando en Santa Lucía, qué está pasando en Surinam, por qué Evo Morales plantea la exportación de coca, de los derivados de la coca, obviamente y no de cocaína, como dice siempre, al resto de América Latina y el Caribe, y pensar la integración regional. Pero para pensar la integración regional tenemos que cambiar un chip. Y la información es fundamental. Saber qué pasa en Paraguay, El Salvador, Jamaica o la pequeña isla de Santa Lucía, yo creo que es fundamental también para ustedes. Pero para eso, a mi juicio, hay que cambiar el chip de pensar solamente en China, Europa, Estados Unidos, y pensar en las grandes posibilidades que tienen los procesos de integración regional que se abren, porque además en los otros países de la región también están comenzando a abrirse, y pensar con conceptos regionales que por supuesto incluyen a la Argentina. Marina, de las primeras dos intervenciones, me parece que subyace, está como sobrevolando también la idea de va a haber que pagar costos, la idea de, bueno, hay restricción externa, va a haber que administrar la escasez, hay riesgo de que el nivel de actividad no permita seguir bancando caída de márgenes unitarios, y yo entiendo de eso un riesgo de pérdida de puestos de trabajo. La pregunta a los dos es, ¿no hay manera de imaginar un futuro próximo, me estoy refiriendo a la coyuntura, con una salida virtuosa? A ver, básicamente hoy la economía se está moviendo en un nivel de actividad altísimo, tanto cuando uno lo mira desde el lado del sector público como desde el lado del sector privado. El ejemplo que pongo yo siempre para ver cuán alto es ese nivel de actividad son las importaciones. Hoy las importaciones por habitante y a precios constantes son 70% más altas que el mejor año de la convertibilidad. Ahora, el punto es, llegamos a este nivel achicando la deuda y llegamos a este nivel consumiéndonos los stocks con las reservas, y llegamos a este nivel sin que el aumento en las exportaciones permita financiar un aumento en las importaciones adicional. El crecimiento hacia adelante está condicionado directamente por cuántos dólares puede importar, cuántos dólares pueda financiar la economía en términos de importaciones. Cada punto de crecimiento de la economía implica entre 3 y 4 puntos de crecimiento en las importaciones. Y cada punto de crecimiento en las importaciones implica 750 millones de dólares. O sea, si la economía quisiera crecer un punto, la economía tendría que conseguir entre 2.500 y 3.000 millones de dólares adicionales en un contexto donde las reservas están en un nivel de 33.000 millones, repito,
donde los vencimientos de deuda son 17.000 millones, entre deuda pública y privada, pero con acceso al Banco Central para conseguir los dólares, y donde el Banco Central, para defender el ritmo de devaluación actual, vendió en octubre 2.000 millones de dólares. O sea, la administración de la escasez es parte de esto y es lo que te va a permitir sostener el nivel de actividad y en todo caso financiar un crecimiento si fuera muy virtuoso, del 1 o del 2%. Pero no hay escenario donde la economía pueda crecer al 8% y las importaciones al 30%. O sea, ese escenario se agotó en 2010 y 2011, cuando la economía creció desde el lado del mercado doméstico, con salarios que crecieron en dólares, 50% acumulado en 2 años. Bueno, ¿Coincidís, Diego? Sí, uno de los problemas de los precios relativos, sobre todo en los últimos 2-3 años, es que no el salario, sino los costos en dólares crecieron en 3-4 años 60%, 65%, y el poder adquisitivo del trabajador creció, pero mucho menos, creció entre 10 y 15%, 3-4% por año, porque la paritaria estuvo por encima de la inflación. Eso generó una distorsión de precios relativos en un contexto de alta actividad. Yo creo que acá aparece el problema del desarrollo, es decir, en la medida que la industria se tecnifique y el perfil de las familias se sofistique, es decir, aumente el salario más que la inflación, se demandan productos más complejos. La industria, bienes de capital y energía, que no es tan complejo, si es complejo extraerla hoy de la Argentina, y las familias, autos, televisores, celulares, es decir, se pasa de una canasta básica alimentaria que se produce localmente a productos con alta tecnología que se producen en los países centrales. Estos dos consumos, bienes de capital y productos más complejos, son importados y ahí aparece el problema de la falta de la política industrial o de la visión más de largo plazo, que se manifiesta en un tema muy problemático como la energía. Argentina puede tener energía local y no muy cara, pero eso requiere un horizonte de 10 años. Si a estos problemas de mayor necesidad de divisas por bienes de capital, porque todavía no hay una política de sustitución de largo plazo, y también a consumir bienes importados de consumo durable, le sumamos el tema energético y ahora también el tema de turismo, el problema de la escasez de divisa es mucho más complejo, digo. Y ahí aparece justamente la necesidad de tener una política para el sector productivo. Y con esto termino, por lo menos esta parte. ¿Por qué es importante la industria? Uno, porque genera divisas genuinamente, además de lo que generamos vía el agro o la minería. Para sostener un proceso de crecimiento estable necesitamos generar divisas sustituyendo importaciones y exportando más valor agregado. Y la segunda, y creo que esto es lo más importante, porque genera empleo. Y no cualquier tipo de empleo, empleo calificado, empleo que requiere universidades, que requiere servicios de ingeniería más sofisticados, un empleo de más salario y de más calificación. Si la industria no crece fuertemente, 4 o 5%, no se genera empleo, no demanda nuevo empleo en relación de dependencia y todo el sistema laboral argentino se precariza. Aumenta la informalidad o los estudiantes están estudiando contabilidad, ingeniería o un técnico terciario, en vez de ir al sector productivo o a servicios asociados, termina siendo a trabajar o de repositor, en el comercio, que esto no es malo, pero obviamente es mejor ir calificando la estructura de empleo en la Argentina, que es lo que vemos hoy. Un empleo relativamente estancado y una informalidad en el sector industrial creciendo. Para el propio INDEC, la informalidad en la industria creció 1,5 puntos en el 2012. Por eso es importante que se mantenga al menos un ritmo de crecimiento, no digo al 8, pero al 3 o al 4% estable en los próximos años, ¿no? Y ese es el gran desafío que tiene la política económica. Pedro, vos planteabas la necesidad de tener información, subrayabas la importancia de la integración. Si uno observa con una mirada sesgada desde lo económico el proceso del Mercosur, y en particular de los dos socios principales, los resultados para Argentina no son demasiado auspiciosos, que digamos, en términos de haber perdido participación dentro de lo que es el mercado brasileño. ¿A qué lo atribuís y qué perspectivas ves de que el proceso de integración, que creo se fortaleció mucho en lo político y en lo diplomático, se traduzca también a lo económico y a lo comercial? A ver, yo no soy un especialista en los temas económicos ligados al Mercosur, pero creo que vos utilizaste una expresión que para mi juicio es clave, que tiene que ver con lo político. El Mercosur nació en su momento con el objetivo de beneficiar a algunos grupos económicos. No había un proceso de integración regional. En ese sentido hay un salto cualitativo con la creación de UNASUR.
aunque algunos dicen UNASUR es demasiado político. ¿Qué sentido tiene la existencia de Mercosur cuando efectivamente podría llevar a una conjunción de los 12 países que conforman América del Sur, incluyendo obviamente a Guyana y Surinam? Yo creo que la voluntad política es lo que puede determinar si efectivamente se avanza, por ejemplo, en infraestructura. Si nosotros pensamos solamente en beneficios comerciales para algunos sectores determinados, y seguramente con la existencia de este Mercosur, con algunos problemas que se puedan resolver de barreras arancelarias, está todo resuelto. Ahora, si uno piensa con una proyección más global de integración y a largo plazo, tiene que pensar en proyectos de infraestructura, en gasoductos, en infraestructura terrestre, en carreteras, en trenes, en líneas aéreas, algo que obviamente uno podría decir desde el Mercosur no hace falta. Pero cuando uno piensa que, por ejemplo, Bolivia tiene proyectos para que un tren vaya desde Brasil hasta el Pacífico, con los problemas que tiene Bolivia, porque no puede salir vía Chile, lo tiene que hacer desde el puerto de Hilo en el sur de Perú, uno ve que hay una visión estratégica, más allá del conflicto político histórico que puedan tener con Chile. Pero la visión es de integración económica, sin lugar a dudas. Pero para lograr esa integración económica, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Chile, se necesita de voluntad política. Evo Morales acaba de decir, las relaciones con el nuevo gobierno que surja en Chile dependen principalmente de lo político. Ahora, si depende de lo político, se va a trasladar también a lo comercial. Perdón. Por eso yo creo que lo político es fundamental para pensar en cualquier proceso de infraestructura, porque si no cada país lo hace por separado. Pensemos en el ejemplo del presidente de Guyana, Donald Ramotard, viniendo a la reunión de Mercosur a Montevideo y diciendo, primero tengo que ir al norte para después llegar a Montevideo. ¿Por qué? Porque hay serios problemas de comunicación en la región. De hecho, hay más vuelos de Surinam a Ámsterdam, su antigua metrópoli, de lo que hay de Surinam al resto de América del Sur, salvo alguna que otra ciudad en Brasil. O sea, esto es un problema concreto. No hay vuelos directos de Buenos Aires a La Paz hoy. Hay que hacer escalas. Bueno, ¿cómo se suple esto? Por supuesto que la voluntad política no alcanza. Hace falta dinero para poder establecer estas rutas terrestres, marítimas o aéreas. Pero a mi juicio la voluntad política de relación entre los diferentes países que integran los bloques de América del Sur, América Central y el Caribe, que el CARICOM está mirando mucho hacia América del Sur. Esto es novedoso. Yo creo que es un fenómeno que hay que prestar atención. Están mirando mucho más hacia lo que pasa en el sur de lo que miraban antes. Antes miraban a las antiguas metrópolis, Londres, París, Madrid, Lisboa y Ámsterdam. Y ahora están empezando a mirar hacia el sur. Bueno, ¿qué hacemos nosotros respecto de ellos? Para mí, el problema de desdoblar, primero obviamente que se va a desdoblar a un financiero muy alto y a un comercial muy bajo, como decía Marina, y eso va a generar problemas y no va a solucionar el tema de fondo, que es la transformación productiva para generar divisas genuinamente. Sí permite intervenir en un mercado que no se puede intervenir, que es el ilegal. Y además, ese es un problema. Y el segundo problema es que genera cuasi rentas. Digo, hoy todo el mundo sabe que se está no solamente mandando por contrabando productos afuera, porque liquidar acá soja es mucho menos rentable que liquidarla en Paraguay. La soja es muy pesada, pero pasa con los cueros, digo, y otros sectores, no hay materia prima. Entonces se sobrefacturan importaciones y se subfacturan exportaciones. Estas cuasi rentas después generan que los incentivos estén mal hechos, sobre todo los incentivos para el desarrollo industrial de empresas que piensan la productividad y el valor agregado. Yo creo que el mejor sistema cambiario para la Argentina lo tuvimos y fue el que hubo hasta el 2009-2010, mismo con la salida de la crisis de Lehman Brothers, el gobierno gradualmente, sin tener que apelar una devaluación, fue ajustando lentamente el tipo de cambio, intentando bajar el nivel de inflación y de puja distributiva. Y en ese punto logró más o menos recuperar lo que se llama tipos de cambios diferenciales, pero no lo que hay ahora, que no tienen un criterio tan productivo, sino jugando con retenciones a los sectores que tienen mejores precios internacionales, reintegros para aquellos sectores que uno debiera apostar para exportar más y reintegros que se vuelvan en tiempo informal. De esa forma uno, sin apelar a muchos tipos de cambio, puede fraccionar y tener en cuenta la productividad de cada sector.
Y había un tercer elemento que en algún momento funcionó bien, hoy es un problema y es un tema a ver qué ocurre en los próximos años, que eran las tarifas. Digo, uno puede pensar, si le quiere dar rentabilidad en particular a un sector para que pueda insertarse globalmente y generar divisas, darle una tarifa menor al promedio de sus competidores, digo, como hace Estados Unidos, que subsidia tarifa a los sectores industriales que compiten en el mundo y sobre todo alta tecnología. Entonces, un buen sistema de retenciones, reintegros y subsidios cruzados, pero no a todo el mundo, sino selectivos, es el mejor sistema cambiario para la Argentina. El problema es que recuperar este sistema cambiario es difícil, ¿no? Porque cuando durante 2 o 3 años hay algunas distorsiones, es más fácil siempre distorsionar que corregir sin pagar costos. Ahí está el gran desafío de la política macroeconómica. Yo creo que hay posibilidades porque las condiciones internacionales no son negativas, no son las del 2008 o las del 2005-2006, pero siguen siendo favorables, tenemos buenos precios internacionales, la deuda externa tanto del gobierno como las empresas y sobre todo la deuda en dólares es muy baja. Ahora, Hay política económica, se puede atacar los problemas. Lo tuyo supone levantar el cepo. Bueno, eventualmente... El llamado cepo. Eventualmente va a haber que una cosa es regular, otra cosa es prohibir. Si uno prohíbe y no toca otras variables macroeconómicas como la tasa de interés o un programa para bajar la inflación, el cepo termina en un tipo de cambio paralelo que hoy está 70% por encima del oficial. Si uno regula como hace Brasil, digo Brasil que era lo que se había comenzado en la Argentina, bueno, uno tiene que tener todo en regla, tener que... una pequeña regulación, antes se podía comprar dólares por internet, yo siempre lo comentaba a los alumnos de la facultad, algo que reflejaba la regulación del consenso de Washington, es que cualquier hijo de vecino cobraba su sueldo y no tenía ninguna cuenta paga y podía el día 1 comprar por internet, por home banking, los dólares sin demostrar nada. Bueno, uno tiene que controlar, como ocurre en Brasil, se le piden los papeles correspondientes y si tiene todo en regla, sea un asalariado que tiene que pagar bienes personales o cuarta categoría, o un empresario, le permiten comprar. Digo, hay que volver a un esquema de regulación donde te permitan comprar y salir del cepo, pero eso va a tardar hasta que se corrijan otras variables macroeconómicas. Pedro, ¿alguno de los empresarios textiles está pensando si aprovecha el dólar barato para comprar capital? Otros pueden estar haciendo proyecciones a más largo plazo y mirando al mundo. ¿Compartís la idea de Diego acerca de que el mundo en los próximos años sigue jugando a favor? Y puntualmente, ¿uno puede pensar que China va a mantenerse en un sendero similar al de los últimos 2 décadas? Es difícil hacer predicciones, es difícil pensar el lugar que va a tener China. Y también es verdad que los chinos tienen un pensamiento filosófico, histórico, que para nosotros es muchas veces difícil de entender, porque piensan a largo plazo y nosotros pensamos a muy corto plazo. Siempre cuento una anécdota que contó Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista de España en su momento, en una conversación con Mao Zedong en la década del 70, le pregunta todo ansioso cuándo llegará el socialismo. Y Mao Zedong, con absoluta tranquilidad, le dice, ¿cuánto tiempo más puede gobernar la burguesía? 10.000 años más, no mucho más que eso. Claro, Carrillo, para él 5 años era una eternidad. Pensar en 10.000 años era algo que no existía. Ahora, no solamente los chinos piensan así. Cuando fue el famoso artículo de Samuel Huntington de Choque de Civilizaciones, muchos lo criticaban desde Japón porque también decían el capitalismo norteamericano, europeo, es incapaz de pensar la relación con la naturaleza porque solo piensa de aquí a corto plazo. Entonces, si destruye la naturaleza, no le importa. Y lo decían pensadores japoneses desde una visión capitalista. Y decían, hay que pensar de acá a 500 años. A mí me parece que nosotros tenemos ese problema, que pensamos siempre a muy corto plazo y por eso algunos ahora se ven encandilados por la Alianza del Pacífico. Encandilados porque piensan que Chile, Perú, Colombia, México pueden ser una alternativa. ¿Para qué? Para exportar a China, Japón, Corea a corto plazo. ¿Cuántos de los que están acá pueden sumarse verdaderamente a esta ola de la Alianza del Pacífico y poder exportar? ¿Y después qué? ¿Y si hay problemas? Vuelvo a la pregunta de China. ¿Y si hay problemas en China, qué? Por eso yo recalco mucho el tema de la integración regional y pensar primero
en lo regional, sin descartar lo otro. Yo no digo que no haya que hacer negocios ni con China, ni con Estados Unidos, ni con Europa. Pero sí pensar que nuestro primer ámbito natural es el regional, de la misma manera que el primer ámbito natural para los franceses es España o algún país vecino y no China o la Argentina. Lo que pasa es que eso implica cambiar una mentalidad respecto de algo que nosotros estamos siendo educados durante décadas, que es mirar a Estados Unidos, Europa o ahora el gran mantra de China. Tenemos que ir cerrando y para cerrar, aprovechando lo que recién planteaba Pedro y para no incurrir en no mirar el largo plazo. La pregunta es, con respuesta se ruega breve, ¿cuánto de responsabilidad tiene que estemos ahora preocupados por la coyuntura y ansiosos por las medidas que uno imagina están por venir, con que no se haya en 10 años de crecimiento pensado y actuado suficientemente con la mirada puesta en el largo plazo? Creo que bastante. Creo que tiene que ver bastante con que la política en los últimos años maximizó el corto plazo, un corto plazo que dado un escenario global extraordinario, con precios de commodities que siguieron de largo y un escenario de tasa de interés que la explosión de la burbuja subprime en Estados Unidos siguió de largo, bueno, permitió llegar a estos niveles de actividad inéditos, pero en una situación donde, bueno, la pregunta es cómo se sigue. La política no siempre previó el corto plazo y las elecciones, o sea, llegó a las elecciones de 2011 con un resultado excelente y un nivel de actividad altísimo, y en todo caso, digamos, el cepo fue la primera medida posterior, pero nunca se previó cómo tener una economía que genere más dólares, que de alguna forma permita seguir creciendo, o administrar el crecimiento de manera tal que el faltante de dólares fuera posterior. La decisión de no atrasar el tipo de cambio como hizo Brasil, digamos, con tasas de interés fuertemente positivas, no era consistente con el haber perdido el superávit fiscal, como se hizo en la economía argentina, y mucho menos consistente con haber perdido el acceso al crédito. Creo que tiene bastante que ver las definiciones de política de corto plazo. Creo que lo más grave es que cuando uno mira a las propuestas de política que hay alrededor, en realidad los políticos quisieran todos volver a 2011 y en todo caso no pagar costos. O sea, creo que sigue de alguna forma sin concebirse las restricciones de política económica para pensar en el largo plazo. Diego. Bueno, voy a intentar mezclar un par de cosas. Digo, a mí, primero hay que venir a entender de dónde venimos. Digo, este país tuvo un industricidio, digo, ¿no? Tuvo 25.000 pymes que cerraron y sectores que, de haber tenido buenas políticas, se pueden haber adaptado a las nuevas reglas de juego internacional, terminaron desapareciendo, y esto es muy complicado porque se pierden calificaciones en todo punto de vista. Se pierden calificaciones en la gestión empresarial, se pierden calificaciones en la mano de obra, que ya tiene problemas de calificación, y se pierden calificaciones en el sector público. El sector público se desarticula y recuperar las capacidades públicas de, por ejemplo, la Secretaría de Industria, después de 30 años de haber prácticamente desmembrado todos los institutos, es complejo. Entonces venimos de un país que tiene una particularidad: 25.000 pymes cierran, y cuando cierran 25.000 pymes, atrás de eso se pierden muchas cosas, ¿no? Entonces yo diría que desde la crisis de la convertibilidad hasta el 2007-2008 se intentó recuperar la bonanza económica con una orientación bastante correcta. En el medio está ya Lehman Brothers, digo, en el medio de la agenda, cuando deberíamos haber empezado a hacer la política industrial, energética, productiva, todo fue como salir de esa coyuntura tan compleja que era la crisis internacional. ¿A dónde viene por ahí el problema? Una vez que el gobierno logra salir de esa crisis con crecimiento y con recuperación industrial, 2010, con un tipo de cambio mejor que el de Brasil, sin cepo cambiario y demás, hubo una sobrereacción al tema de dólares. Y la sobrereacción al tema de dólares, al temor de perder divisas y capacidad de gobernar la economía por temas que no se habían podido trabajar antes, o no se habían podido, o no se había logrado, implicó que cada medida fuese complicando a la situación un poquitito más. Entonces, esta especie de parche generaba una situación que hoy es bastante más compleja. Por eso es muy difícil hablar de los últimos 10 años. Creo que hay un poco de incapacidad para gestionar el largo plazo y otro poco de que la coyuntura era bastante compleja. No obstante lo cual, yo quiero terminar con una mirada positiva. Digo, a mí me tocó terminar la facultad en el 2003, en pleno fin de los años 90, 2002,
estaba estudiando, y la industria era, no digo mala palabra, pero casi no existía, digo. Es decir, el economista era imposible que tenga una mirada productiva, digo. Es decir, ir a visitar una fábrica era casi una cosa que se había perdido ya en los 70, digo, ¿no? Era, es decir, el vínculo entre el economista o el hacedor de política pública y la economía real, esto de estar hablando con empresarios, era imposible, ¿no? 10 años después, no digo que se haya avanzado demasiado, pero por lo menos mi generación, en todos sus niveles, digo, lo veía Luciano Balfione y veo otros chicos que están en la UBA joven, que son textiles, digo, hay una generación que empieza a pensar los problemas de una mirada productiva e integradora, digo, y digo, a nivel economistas, acá están, no sé, Mariano, Fernando, lo veo a Sergio ahora trabajando con Scioli, digo, hay una camada generacional que está empezando a discutir los problemas pensando a 20 años. No digo a 1000 años como ocurre en China, hay un problema de planificación en toda América Latina, digo, creo que la coyuntura prima sobre el largo plazo, digo, no es aquí, digo, Brasil hoy no está creciendo, ha primarizado su economía, ustedes saben todos los problemas que hay en ese país a nivel textil, lo explicaba recién el exsecretario de Industria, hay una problemática regional común y creo que hay una generación, digo, que tiene en un punto la responsabilidad de entender que de todos los planos la salida está por el mundo productivo, digo. No estar en contra del campo, del sector financiero, pero que la cadena de valor tiene su base en una mirada productiva y esto, como les decía antes, es muy complejo, porque pensar política industrial en el mundo actual es muy difícil. Pedro, para terminar y no buscando... consuelo, ¿es cierto lo que dice Diego de que la falta de planificación y de mirada a largo plazo es un común denominador en toda la región? Sí, yo creo que a ver, en los últimos años, para no decir décadas, la palabra planificación se convirtió en mala palabra. Vale la pena recordar que no hace mucho había algunos economistas importantes que proponían que la Argentina se convirtiera en un país de servicios y de banca offshore. No hace mucho tiempo. Entonces, sigue primando la mirada a corto plazo. También es verdad que prácticamente nadie va a reconocer que hay una mirada a corto plazo. Todos van a decir, sí, hay que mirar a largo plazo, la cuestión productiva está de moda, entonces hay que resaltarlo. Pero muchas veces el discurso es contradictorio. Vos fíjate que muchos de los que pueden estar pensando en producción o a largo plazo siguen tomando como modelo a Chile. Y Chile es lo contrario de eso. Chile es un país que vive del cobre. Esto hay que recordarlo. Chile sin el cobre no existe, porque la exportación de madera, vinos o algunas frutas que tenga, o salmón, no alcanzan para explicar la economía chilena. No tiene tecnología, no tiene hardware, no tiene software, no tiene autos. Va a ser difícil encontrar algo que produzca Chile que pueda competir con la Argentina. Entonces digo, esto es paradójico, porque se critica muchas veces respecto de lo que son cadenas productivas, pero por el otro lado se toma como ejemplo a un país que vive de una materia prima básicamente, no digo solo, pero básicamente. Entonces, a mí me parece que es muy importante recuperar la palabra planificación, largo plazo, y no pensar, además en el ambiente donde nosotros estamos. Yo no soy un experto obviamente en industria textil, pero está claro que no es solamente los colorantes industriales, acá hay mucha relación con naturaleza, agricultura, ganadería, hay muchas cosas que están interrelacionadas y que me imagino que dependen de un crecimiento de un determinado sector, si se lo piensa efectivamente a largo plazo. Pero como te decía, creo que nadie reconoce que se piensa a corto plazo. Muchas veces los errores que se cometen son por pensar a corto plazo, pero también es verdad que muchas veces se cometen errores a corto plazo porque la coyuntura te aprieta, que tenés que responder y tomar medidas que 5 o 10 años después decís, ¿qué hice? Gracias a los tres. No sé si les habrá calmado la ansiedad, pero seguramente los habrá nutrido. Y por si esto fuera poco, viene un lujo para todos ustedes enseguidita para hablar de la coyuntura, pero también del largo plazo, seguramente Aldo Ferrer. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y felicitaciones a Proteger, no solo por su 10º aniversario, sino por su insistencia en tratar de observar los problemas del sector en el marco de la economía nacional en un escenario mundial.
Y esto es esencial porque los problemas sectoriales se plantean en ese escenario y por lo tanto conviene hacer tal vez un par de comentarios previos antes de que les dé mi punto de vista acerca de algunas cuestiones del sector industrial. El primero respecto al escenario internacional, sobre el cual se ha puesto justificadamente mucho énfasis en intervenciones anteriores. Yo diría que lo primero que hay que advertir que acá no se puede reproducir la crisis del 30. Es decir, el grado de interdependencia hoy entre las grandes potencias, China, Europa, Estados Unidos, Japón, es tal que los problemas se gestionan. Por lo tanto, no es previsible un escenario cataclísmico. Primer punto. El segundo, que en este orden mundial se ha producido una transformación extraordinaria con la incorporación de centenares de millones de seres humanos al mercado, en primer lugar en China, que ha provocado una modificación del mercado mundial con la aparición de proveedores de manufacturas de bajo costo y demandantes de alimentos y de materias primas. Ese escenario nos plantea a nosotros, ese escenario mundial, en primer lugar, como les vuelvo a decir, no una perspectiva catastrófica, ni mucho menos. Hay problemas en las viejas naciones industriales del Atlántico Norte, hay una cierta desaceleración en el desarrollo de las naciones emergentes, pero no es previsible, vuelvo a insistir, una fractura del sistema internacional, lo cual para nosotros es un hecho alentador. Y por el otro lado, subsiste este tema de la competencia de China y al mismo tiempo la aparición de esos mercados extraordinarios para nuestra producción primaria. La segunda aclaración se refiere a cuál es el peso relativo de estos acontecimientos internacionales con los acontecimientos internos. Y entonces el segundo punto que conviene aclarar es que en la historia el desarrollo de los países ha sido siempre, en primer lugar, un proceso que se despliega en el espacio nacional. Solo han crecido y han alcanzado altos niveles de desarrollo las naciones con cohesión social, liderazgos que defienden el patrimonio nacional y retienen el dominio de los recursos, con instituciones sólidas y con capacidad de ver el mundo de las propias perspectivas. Esto que yo suelo denominar la densidad nacional está siempre presente en los casos exitosos. El desarrollo nos importa. Nosotros no podemos ir a comprar un manual de desarrollo a Nueva York o a Londres que nos diga lo que tenemos que hacer. Es siempre en el espacio nacional donde una sociedad, su gobierno y la sinergia de lo público y lo privado despliega el potencial de recursos, genera tecnología, absorbe el conocimiento, educa a la gente, genera las condiciones de estabilidad institucional y política y las condiciones de cohesión social que son siempre indispensables. Y por lo tanto, la conclusión de este contrapunto entre lo externo y lo interno es que en última instancia la responsabilidad de lo que pasa en la Argentina depende esencialmente de los argentinos. Y estamos entonces estamos ahora, después de haber transitado un cuarto de siglo, el último del siglo pasado, con la excepción del periodo del doctor Alfonsín, un periodo en el cual predominó el enfoque neoliberal, que dice exactamente lo contrario de lo que acabamos de recordar, de que el desarrollo es abrirse, vender el patrimonio nacional, vender el petróleo, los teléfonos, endeudarnos, tomar crédito indiscriminadamente, dejar apreciar la moneda nacional y que de esa manera, digamos, el orden mundial nos va a llevar por el camino del desarrollo. Esto terminó de la única manera que podía terminar, que fue en la catástrofe del 2001 y del 2002. Y de allí se salió precisamente porque se replantearon las cosas. Se abandonó este paradigma que ha provocado tantos problemas en nuestro país y en otros lados para afirmar otros criterios, la importancia de la inclusión social, la defensa de la soberanía, porque efectivamente en este mundo global solo le va bien a los países que están en el comando de su propia realidad, la reaparición del Estado como un protagonista indispensable de la construcción de una economía de mercado exitosa que radica en la convergencia de las decisiones privadas en el marco de las políticas públicas. Entonces, hemos dado realmente en los últimos años un avance muy importante. Hemos ratificado que vivimos en democracia, acabamos de tener un comicio ejemplar,
vivimos en un sistema con división de poderes, primer dato fundamental. Y hemos logrado recuperar soberanía. Hemos logrado encauzar el tema de la deuda, ponerlo en límites manejables, podemos vivir con lo nuestro. Y esto no quiere decir vivir aislados del mundo. Significa estar profundamente integrado al mundo, pero en el ejercicio de la soberanía y del comando del propio proceso de desarrollo. A partir de allí, de ese cambio de enfoque y de políticas que han prevalecido en los últimos 10 años, la economía tuvo una recuperación espectacular. Hoy ya nadie nos viene a decir acá qué es lo que tenemos que hacer. Lo que hacemos bien o mal es responsabilidad nuestra. Y esa recuperación fue importante. La industria, el conjunto de la industria se fue acercando a condiciones del pleno empleo de la capacidad instalada y de la mano de obra. Y en ese escenario vuelve a aparecer lo que fue la debilidad histórica de nuestro desarrollo industrial. Y es el hecho que la industria no genera con sus exportaciones las divisas que necesita para importar materias primas, equipos, y en el caso de las filiales de corporaciones transnacionales, el pago de servicios a sus matrices. Entonces, esta brecha, este déficit de divisas del sector industrial tiende a crecer. Actualmente alcanza cerca de 30.000 millones de dólares anuales y duplica el desequilibrio que estaba planteado hace apenas 4 o 5 años. Y esta es la causa fundamental del problema que estamos enfrentando hoy, otra vez, de la insuficiencia de divisas para sostener una economía en condiciones de pleno empleo y crecimiento. Es decir, la situación que suele denominarse la restricción externa. Siendo esto lo fundamental, se han sumado además otros factores. El déficit energético, que agrava, digamos, la escasez de divisas, que no es lo fundamental, porque hay países como Alemania, Corea, que son deficitarios en energía, pero pagan el déficit con tecnología y con manufacturas. No es un obstáculo al desarrollo. En nuestro caso sí lo es, porque estamos pagando el déficit con los excedentes de la producción primaria. Y para colmo ha aparecido también un tema que yo creo que puede solucionarse a corto plazo, que es el déficit de turismo. Pero en definitiva, la restricción externa descansa esencialmente, vuelvo a insistir, en esta característica histórica del desarrollo argentino y del desarrollo industrial, que es este déficit en el comercio internacional de manufacturas de origen industrial. Y esto lo vivimos ahora en el escenario contemporáneo, con el blanqueo, con el cepo, con las restricciones y los controles, el manejo de divisas, que tiene desde luego consecuencias incómodas, como por ejemplo la aparición de una cotización paralela que influye en las expectativas, que es marginal, pero que es representativo de esta situación de escasez que ha vuelto a plantearse. Y entonces yo diría que lo que tenemos que resolver hoy es erradicar definitivamente la restricción externa y desde luego el objetivo primario es cerrar el déficit de manufactura de origen industrial. Es decir, lograr que las exportaciones generen manufactureras las divisas necesarias para abastecer a la propia industria. Y esto implica cerrar la brecha, sobre todo en aquellos sectores de alto contenido tecnológico, como son las autopartes, el sector de bienes de capital, el complejo electrónico y el sector químico. Se nos planteó entonces el problema de la restricción externa en dos planos. En primer lugar, el corto plazo. ¿Cómo administramos el corto plazo, esta escasez de divisas? ¿Cómo lo hacemos de la manera que perturbe menos el funcionamiento de la economía, que logre una sinergia creativa entre el mercado y las políticas públicas? Y aquí el problema no es devaluar o no devaluar. Aquí el problema es aplicar la totalidad de los instrumentos de la política económica, que incluye la política fiscal, la política monetaria, la política de tipo de cambio, para administrar esta escasez de manera consistente con la estabilidad del sistema, con el equilibrio de los pagos internacionales y también contribuyendo a una disminución de la tasa de aumento de los precios. Es decir, tenemos un problema de manejo de la coyuntura con varios dilemas que fueron discutidos en el panel anterior,
cómo se administra el tipo de cambio, hay que doblar, no hay que doblar. Yo creo que allí hay todo un complejo de situaciones que, vuelvo a insistir, solo tiene respuesta en el marco de un programa integral que abarque la dimensión fiscal, monetaria y cambiaria con vistas a administrar esta escasez de corto plazo. Y después viene la resolución de largo plazo. Es interesante, recién escuchábamos, si pensamos mucho en el corto y poco en el largo, yo creo que tenemos que resolver los problemas del corto porque son los del día de hoy, pero ciertamente esos problemas de corto no tienen solución, en definitiva, fuera del marco de un proceso profundo de crecimiento. Porque este sistema industrial argentino, que mi querido amigo Marcelo Diaman llamaba la estructura productiva desequilibrada, implica que un sistema industrial en un segundo escalón del avance tecnológico va generando este déficit que se abastece con los superávits del sector primario. Y este sistema es un sistema vulnerable. Le pone un límite al crecimiento industrial. Si excluimos importar a base de deuda que termina en la catástrofe, limita el desarrollo industrial al superávit del sector primario, que afortunadamente ha tenido un crecimiento muy grande por el avance del sector y la penetración de la tecnología y las buenas condiciones internacionales, pero sigue siendo un sistema vulnerable, atado, digamos, a ese superávit. Ha dado lugar a lo que en la literatura se llama el modelo de contención y arranque, o de stop-go, que cuando hay divisa el sistema crece, cuando viene la escasez es necesario restringir. Y además el sistema es inestable porque el propio superávit de la producción primaria depende de los precios internacionales, de las condiciones del mercado mundial, de la eventualidad de buenas o de malas cosechas. Y por otro lado, porque es un hecho evidente y confirmado por la historia, que el desarrollo es esencialmente la capacidad de gestionar y de crear conocimiento. Y una estructura subindustrializada como la nuestra carece de las condiciones necesarias como para aplicar y generar plenamente el conocimiento que es el gran motor de la transformación. Uno de los acontecimientos positivos en los últimos años es la prioridad que se le ha dado al área científica y tecnológica con la creación del ministerio del área y el aumento de los recursos para CONICET, para la universidad. Todo esto es fundamental. Pero en ausencia de una estructura diversificada y compleja, el sistema de ciencia y tecnología argentino tiene límites estrechos. Y por último, este modelo industrial sostenido, digamos, por los superávit de la producción primaria, reaviva el viejo conflicto campo-industria. Induce la imagen de una industria prebendaria que se sostiene extrayendo renta del sector agrario y que entonces la solución radica en acabar con esta fantasía de la industrialización imposible, volver al campo, volver a ser el granero del mundo. Ahora, esa es una ilusión que fue realidad en alguna medida hasta la crisis de 1930, pero ahora es absolutamente inviable, porque toda la cadena agroindustrial emplea un tercio de la fuerza de trabajo. Si no tenemos una gran base industrial, nos sobra la mitad de la población. Y el segundo elemento, vuelvo a repetir lo anterior, que si no tenemos una base industrial integrada y compleja, no podemos realmente incorporar definitivamente el conocimiento, la ciencia y la tecnología como motores de la transformación. Entonces, la respuesta radica en cerrar esta brecha en el comercio internacional de manufacturas de origen industrial. Y tenemos entonces que revisar el viejo concepto de la sustitución de importaciones, porque lo que tenemos que sustituir no es las cosas del pasado, son las cosas del futuro, porque el cambio técnico en la economía mundial modifica continuamente la composición de la oferta y la formación de las cadenas de valor de todos los sectores, incluso del sector textil, en el cual el cambio tecnológico ha tenido una importancia fundamental en su crecimiento y transformación. Entonces tenemos que realmente sustituir el futuro. ¿Y cuáles son los sectores que en alguna medida expresan el futuro? Bueno, son precisamente aquellos en los cuales tenemos mayor déficit. El sector automotriz
con el tema de las autopartes. Estoy convencido que dada la estructura del sector automotriz y que las filiales, lógicamente, que tienen la totalidad de las terminales, tienden a abastecerse de las partes complejas en sus casas matrices, si nosotros no tenemos una gran firma automotriz capaz de hacer motores y de participar en la frontera tecnológica, no vamos a lograr resolver el déficit de las autopartes. ¿Y cómo no vamos a poder hacerlo? ¿Cómo no va a poder un país que en el INVAP, por ejemplo, puede producir reactores nucleares de investigación, radares, satélites, donde ha habido los cambios tecnológicos que ha habido incluso en el sector textil, o que se advierten en los paquetes tecnológicos, en la siembra directa, en el campo? Es decir, no nos falta talento y capacidad para tener la audacia de incorporar en el tejido productivo aquellos sectores que abren las puertas del futuro. Lo mismo pasa en el sector electrónico. Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la economía mundial y nosotros estamos reducidos a ensamblar componentes electrónicos más que incursionar en la integración de las cadenas de valor, y también lo mismo en el sector de bienes de capital. Acá, entendámonos, integrar el sector industrial argentino, incorporar estos sectores de vanguardia, no significa aislar la economía argentina de la economía mundial o separarnos de la división internacional del trabajo. Tenemos que estar en esa división de otra manera, siendo también oferentes no solo de productos primarios, sino de manufacturas complejas a nivel de lo que se llama la especialización intraindustrial. Si uno va a hacer automóviles, por ejemplo, y lo mismo pasa en la industria textil, no quiere decir producir la totalidad de los bienes del sector, sino tener incorporada la rama con su contenido tecnológico y ser competitivo aquellos en los cuales tenemos más capacidad, lo cual implica que cuando cambian las condiciones tecnológicas, el sector está y puede adaptarse. Es decir, el modelo de la especialización intraindustrial, de participación en la división internacional del trabajo. Y ejerzamos un poco la fantasía, mirando al futuro con confianza, con el convencimiento que el país tiene los recursos, el talento, la capacidad de resolver, por ejemplo, este problema de la restricción externa. ¿Qué pasaría si nosotros logramos cerrar, eliminar el déficit de manufacturas de origen industrial? Es decir, que la industria argentina, que ha incorporado en su tejido productivo los sectores de vanguardia, que está permanentemente en la frontera del cambio técnico y participando de las modificaciones del mercado mundial, que radica precisamente en incorporación continua de nuevos productos, ¿qué pasaría si logramos eliminar el déficit de manufacturas de origen industrial? Vamos a seguir teniendo un gran superávit en el sector primario, pero en vez de usarlo para tapar las brechas que hay en la industria o en el turismo o en la energía, los podremos usar para acumular reservas internacionales, fortalecer la capacidad financiera, ampliar los recursos para la inversión de infraestructura, proyectar a las firmas argentinas al mercado internacional y también importar más. Porque acá de lo que se trata no es de no importar, acá se trata de estar abiertos al mundo e integrados hacia adentro, lo cual lleva necesariamente un aumento continuo de las importaciones, pero una estructura integrada y compleja que puede denominarse la economía industrial integrada y abierta. Entonces, yo diría que estos son los grandes dilemas que tenemos que plantearnos, proponiéndonos objetivos ambiciosos, que no consisten solamente en tratar de sobrevivir la restricción externa, sino avanzar en este proceso de transformación de la estructura industrial, ser competitivo. En el caso de la industria textil, acá se planteó con mucha certeza la competencia que viene de estos nuevos oferentes de Asia, de muy bajos salarios, pero también es cierto que en el mercado mundial de textiles tiene mucha importancia el diseño, la imaginación, como fue planteado también. Entonces yo estoy seguro que hay espacios en el marco de la inventiva, de la iniciativa privada, con el apoyo de las políticas públicas, de cerrar también el déficit en el comercio referido a los productos textiles. Y digamos también que todo esto es imposible sin un empresariado nacional. Yo les decía al principio, primero, tratar de caracterizar este escenario mundial.
después la naturaleza del desarrollo como un proceso que se da primero en un espacio nacional abierto al mundo. Pero también es cierto que no hay casos de países exitosos que hayan delegado la responsabilidad del sector privado a filiales de corporaciones transnacionales. Si ustedes analizan el éxito extraordinario de países como Corea, este avance vertiginoso de China, el caso de Taiwán, es decir, estos tigres asiáticos, que hace 50 años estaban mucho más atrasados que nosotros, que no éramos tan atrasados tampoco, ellos eran muy atrasados, lograron en 4 o 5 décadas convertirse en potencias industriales, porque se lo propusieron, porque fueron objetivos de esas sociedades de realizar su transformación. Y en ese objetivo tuvieron un papel fundamental políticas públicas que defendieron el espacio nacional y que le dieron al empresariado privado con fuerte presencia pública el protagonismo del proceso de desarrollo. Porque inexorablemente si se delega, sobre todo los sectores de vanguardia, en la presencia de la inversión extranjera, se pierde un motor fundamental de una economía de mercado que es el empresariado nacional. Esto no implica ni mucho menos que no haya espacio para las filiales de empresas extranjeras. Los hay, como los hay en China o en Corea, pero los hay de una manera distinta, abriendo mercados internacionales, trayendo tecnología y no produciendo esencialmente para el mercado interno y siendo ellos mismos protagonistas importantes de la restricción externa, porque si ustedes toman el balance de divisas de las filiales de corporaciones transnacionales, también es fuertemente deficitario. Entonces, vuelvo a insistir, en este escenario que se nos abre, el protagonismo del empresariado nacional es insustituible y por eso es alentador observar acá en la Fundación Proteger la capacidad de iniciativa, de imaginación, de enfrentar los desafíos del futuro. Este desarrollo industrial, esta resolución de los problemas del futuro nos proyecta también a América del Sur. Acá muy razonablemente se habló de la dimensión regional. Hemos logrado avances muy importantes en la convergencia política con Brasil y con otros países sudamericanos. Nos queda todavía el problema de la integración y somos débiles en la integración porque así como tenemos débiles cadenas de integración industrial a nivel nacional, es muy difícil tener cadenas regionales sobre la base de situaciones nacionales desequilibradas. Por lo tanto, cuanto más profundo sea el desarrollo industrial argentino, cuanto más profundo e integrado sea el desarrollo industrial de Brasil, podremos formar cadenas binacionales y regionales de valor que nos proyecten al mercado mundial. Por ejemplo, si pudiéramos armar una gran empresa automotriz argentino-brasileña, que los dos mercados representan el 5º o 6º mercado mundial de automóviles, tendríamos una potencia fenomenal para salir a integrar nuestros espacios nacionales y salir al mercado mundial. Entonces, en resumen, yo creo que desde que el país logró salir y resolver la catástrofe en que terminó la estrategia fundada en los principios exactamente contrarios a lo del desarrollo nacional y de la apreciación realista del comportamiento del sistema mundial. Lo que hemos logrado, vuelvo a insistir, de allá acá, es que ahora podemos recuperar el debate sobre estas cuestiones fundamentales. Porque ¿qué teníamos que hablar sobre estos temas cuando la política era abrirse incondicionalmente, todo era tomar crédito, todo era vender el patrimonio nacional? Es decir, la recuperación de la soberanía, el desendeudamiento y la consolidación institucional son condiciones fundamentales del cambio. Y yo creo que si los argentinos nos ponemos a la altura de las oportunidades, realmente el siglo XXI va a ser ciertamente mucho mejor que el siglo pasado. Muchas gracias.